Hola amigos, nuestro deseo es que puedan regocijarse en la palabra de Dios, que puedan ser felices y encontrar más luz para sus vidas y que por supuesto puedan acercarse un poco más al Señor. Hoy, junto al pastor Joel Sandoval, los invito a buscar esa felicidad que va acompañada de alegrías, de bendiciones, pero que también te ayudarán cuando vengan los problemas. Bienvenidos a Tiempo de Paz. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Un cordial saludo, queridos amigos. Es un gusto poder saludarles y poder compartir juntos la palabra de Dios. En esta hora queremos vivir un tiempo de paz, detenernos de nuestras actividades diarias y cotidianas y tal vez durante estos minutos poder relacionarnos con la palabra de Dios, poder no solo entender, sino vivir aquel mensaje de paz, de esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, te invito, si tienes tu Biblia cerca, que podamos juntos abrir la palabra de Dios para estudiar este apasionante y fascinante serie temática acerca del santuario. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Aquel lugar, la casa de Dios. Ya nos estamos aproximando a este telescopio llamado santuario, el cual nos muestra una realidad celestial mucho mayor, mucho más grande y sobrenatural a la cual estaban apuntando aquellos elementos que ya hemos estudiado juntos. Pero antes de abrir la Biblia, para que Dios nos acompañe, para que también sea de gran bendición para tu vida, te invito para que juntos podamos orar a Dios. Querido Padre y buen Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das nuevamente de estudiar tu palabra. Pedimos un mensaje del cielo para nuestros corazones, para nuestra vida, y de esa manera poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Existe una pregunta muy tal vez ingenua, pero a la vez muy importante. Cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días, dicen los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, 40 días en esta tierra. 10 días antes de la fiesta del Pentecostés, Jesús reunió a sus discípulos. Y tal como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nos relata aquel momento en donde Jesús asciende a los cielos. No obstante, después el aspecto narrativo del libro de los Hechos, el foco se queda enfatizando los primeros pasos de la iglesia cristiana. Aquellos discípulos que ahora se transforman en apóstoles, en enviados para continuar la obra que Cristo había hecho en su ministerio en esta tierra. Pero el capítulo 1 del libro de los Hechos nos relatan que estando juntos Jesús con los discípulos, entonces dice que Jesús le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les explica la verdad acerca del reino. Ellos querían saber cuándo el reino de Dios iba a ser restaurado en esta tierra. Mas Jesús les responde que a ellos no les toca saber los tiempos acerca de la venida del reino. La verdad que el tiempo y la hora nadie lo sabe. Pero Jesús dice, o el relato bíblico, que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El texto bíblico nos está mostrando
un momento crucial en el ministerio de Jesús. Cuando Él resucita, está 40 días, al finalizar ese periodo de tiempo, Jesús reúne a sus discípulos, tiene las últimas instrucciones, los últimos diálogos, y luego dice que es tomado y es llevado al cielo. Esto es conocido como el día de la ascensión de Jesús. Luego aparecen estos ángeles, los cuales hablan a los discípulos y les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, de la misma forma vendrá. Ahora, es interesante notar que podemos hacer la pregunta: ¿qué ocurre desde que Jesús va al cielo hasta su segunda venida, cuando vuelve del cielo? Encontramos en la historia bíblica y en la historia teológica del cristianismo que hay un paréntesis. Y ahora viene una segunda pregunta que nosotros podemos hacer a la Biblia, que es: ¿dónde fue Jesús? Ya preguntamos a la Biblia, ¿dónde fue Jesús? ¿Para qué fue Jesús a aquel lugar? En este periodo de tiempo entre su primera o su ascensión y su segunda venida. Es interesante notar que la Biblia implícita y explícitamente nos muestra dónde Jesús fue y a qué funciones fue. Ahora podemos conectar toda esta enseñanza con lo que es el santuario terrenal. Recordemos que hemos hablado que el santuario terrenal fue instaurado para que, en medio de las tinieblas que había provocado la esclavitud durante 400 años por el pueblo de Dios en Egipto, entonces ahora el mensaje que antes para los patriarcas era más claro, era más explícito, era más simple. Los actos de adoración, los actos simbólicos que representaban a Cristo Jesús. Entonces, producto del cautiverio o la esclavitud en Egipto, el pueblo de Dios tuvo que recibir toda una ordenanza acerca del santuario. Sacerdotes, oficios, ofrendas, sacrificios, los cuales todos apuntaban al ministerio de Cristo Jesús, tanto en esta tierra como Cordero de Dios, pero también después de su ascensión. Y aquí es donde podemos conectar el santuario terrenal para responder a las preguntas: ¿dónde fue Jesús y qué funciones hizo Jesús? Es decir, nos vamos a concentrar a partir de en esta serie temática, nos vamos a concentrar en la persona y en la obra de Cristo Jesús después de su ascensión. Pero el tema de hoy, vamos a ver cómo la Biblia identifica el lugar, la casa de Dios. Cristo Jesús mismo también, Él habló y mencionó la casa de mi Padre. Si tú recuerdas ahí en Juan capítulo 14, verso del 1 al 3, Jesús dice que iba a subir a la casa del Padre. Por lo tanto, ya vemos en los evangelios que Jesús se refiere al cielo, al lugar donde Él iba a ascender, como la casa del Padre. Él iba a volver a su casa, porque la casa del Padre es la misma casa del Hijo. Entonces podemos perfectamente titular este tema: la casa de Dios. Cristo asciende a los cielos, a la casa de Dios. Pero si tú te acuerdas, cuando estudiábamos los capítulos anteriores, Dios le dice a Moisés: harán un santuario para mí y yo habitaré. Es decir, haré mi morada, mi casa, en el santuario terrenal, en medio de mi pueblo. Por lo tanto, cuando Dios pide una casa para que lo adoren y Cristo Jesús dice: volveré a la casa de mi Padre, entonces hay una conexión directa entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Podríamos concluir entonces que el cielo o la casa de Dios donde Cristo Jesús ascendió es el santuario celestial. Aquella figura real que las figuras terrenales estaban mostrando a través del santuario en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios nos muestra una realidad celestial mucho mayor. Por ejemplo, si ustedes me acompañan o si quieres anotar, vamos juntos al libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. El libro de Hebreos nos muestra
esta realidad maravillosa a la cual estaban apuntando las figuras o las cosas terrenales del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, ya en el capítulo 8, el autor de Hebreos está diciendo, ahora, lo más importante, lo principal de todo lo que se ha estado conversando es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En capítulos posteriores vamos a ver este ministerio celestial y sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos viendo el lugar, para que quede claro que en el cielo Cristo ascendió al cielo, a la casa del Padre, pero ese lugar es un santuario celestial. Por lo tanto, todo lo que ocurría en el santuario terrenal tiene su realidad en el santuario celestial. No es como las películas o las caricaturas que muchas veces nos muestran un portón de oro con un suelo o un piso que no se puede ver por las nubes. Algo abstracto, algo inmaterial. Así muchas veces la imaginación humana nos quiere representar el cielo. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús, cuando ascendió a los cielos, se transformó en sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. O sea, es un sacerdote, un sumo sacerdote rey. ¿Por qué? Vamos a ver que Él ministra, Él es ministro del santuario, por lo tanto es un sumo sacerdote. Pero al estar sentado al lado del trono de la majestad, automáticamente también es rey. Por lo tanto, cuando Cristo asciende a los cielos, asciende como sumo sacerdote y como rey. Por lo tanto, al haber un trono, al haber un santuario, Cristo puede ejercer estas funciones. ¿Será entonces que tenemos dos edificios? Uno es el palacio real y otro el santuario. O tal vez será que el mismo santuario, la misma habitación de Dios, el mismo lugar de adoración celestial de Dios, cumple doble función. Será, por ejemplo, y esto lo vamos a ver más adelante en detalle, yo solamente lo quiero mencionar ahora. Será, por ejemplo, que el trono de Dios, donde Dios se manifiesta, donde Dios da sus sentencias, otorga la gracia y el perdón, como ocurría en los tiempos antiguos con los reyes. ¿Será que el trono celestial de Dios es también el arca y por ende el palacio real es el santuario también? ¿Serán dos edificios o es solamente uno? Bueno, la Biblia ya nos menciona de que es solo un edificio celestial, en donde Cristo puede ministrar tanto como rey, sentado en el trono, o a la diestra del trono, o puede, frente al arca, que es el trono de Dios, tomar la posición como sumo sacerdote. El texto dice que es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por lo tanto, hay dos tabernáculos. Uno que levantó el hombre, el terrenal, y el otro que levantó el Señor, que es el tabernáculo celestial. ¿Dónde entonces Jesús fue al ascender a los cielos? Es cierto, ya lo dijimos, a la casa del Padre, al cielo. Pero aquí está diciendo que es un lugar físico, un lugar real celestial, y es el santuario celestial, donde ya vemos que Cristo cumple al menos dos funciones, como rey y como sumo sacerdote. Posteriormente, cuando nos concentremos en el ministerio de Cristo Jesús, vamos a ver que Jesús también va como cordero, como ofrenda, porque todo lo terrenal estaba apuntando a la persona y a la obra de Cristo Jesús en este maravilloso santuario celestial. Ahora, uno se pregunta, esto es algo maravilloso, algo extraordinario, y ¿sabes qué? Todo fue diseñado por ti y por mí, porque todo lo que Cristo hace, su obra y su persona, es por ti y por mí, para nuestra redención y para nuestra salvación. El Antiguo Testamento, si bien reconoce y habla bastante acerca del santuario terrenal, también hace alusión al santuario celestial.
Recordemos que siempre para estudiar la Biblia tenemos que profundizar no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también complementar la Biblia con el Antiguo Testamento. Es por eso que les quiero invitar al libro de Salmo, al Salmo número 11, el verso 4. El Salmo 11, verso 4, nos dice allí: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mira qué interesante, cómo el Antiguo Testamento nos está mostrando ya este paralelo. Dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. En la escritura antigua los paralelos eran clave, era para complementar no solamente la idea, sino también el significado de ciertas palabras. Aquí la palabra templo, templo celestial, está siendo complementada con trono. Por lo tanto, el trono de Dios es también el santuario o el templo celestial. Otro texto que también nos ayuda a comprender a dónde fue Jesús y cuáles fueron sus funciones es Isaías capítulo 6, versículo 1. Vamos a examinar bastante la Biblia, así que nuevamente te invito para que en todos estos capítulos puedas tener contigo tu Biblia, tu palabra de Dios, y si no tienes Biblia aún, te invitamos a que te pongas en contacto y de alguna forma queremos también compartir contigo y que puedas tener en casa una Biblia. El capítulo 6, versículo 1 del libro de Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y aquí en visión Isaías recibe la siguiente verdad bíblica: sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora ya no es un paralelo, como el caso de los Salmos, sino que ahora es una narración de una visión profética. Dice que vio al Señor, Isaías lo vio al Señor sentado sobre el trono, pero sus faldas, sus ropas llenaban el templo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde estaba sentado? ¿En el santuario o en el trono o en el santuario o en el templo? La verdad que aquí las dos cosas son exactamente lo mismo. El trono de Dios es también parte del santuario. Nuevamente, insisto, cuando nos enfoquemos en los muebles del santuario, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos representa un aspecto del santuario celestial. Lo mismo habla Miqueas, capítulo 1, versículo 2. Y si tú por alguna razón no tienes la Biblia, te invito a que puedas ir tomando apunte de los textos bíblicos. En esta ocasión vamos a ver el libro de Miqueas, el capítulo 1, el versículo 2. Dice, Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque Jehová sale de su lugar, desciende y camina sobre las alturas de la tierra. Ahora vemos que Jesús interactúa, o sea, está en el templo, pero también desde el templo sale para venir a proteger, a bendecir o incluso a presentar sentencias, en el caso del Antiguo Testamento, frente o delante de la tierra. Vemos que es un lugar dinámico, no es un lugar estático. Es un lugar en donde Cristo ejerce un ministerio. El Antiguo Testamento ya nos está mostrando de que es no solamente el lugar de la habitación de Dios. Otros textos nos van a mostrar que también es el lugar de la adoración celestial. Es el lugar donde se toman las decisiones celestiales. Pero una de las cosas más maravillosas, gracias a la persona y obra de Cristo Jesús, es que es el lugar en donde Cristo ejerce su ministerio sumo sacerdotal en favor y beneficio de ti y también de mí. Fíjense que el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, también dice que Dios está en su santo templo. El libro de Habacuc, capítulo 2, en el contexto está hablando acerca de los dioses de madera, los dioses de piedra que no pueden hablar, que tienen oídos y no pueden oír. Y el profeta está contrastando y dice, mas Dios está en su santo templo, toda la tierra tiene que reverenciarlo. Es decir, está contrastando los dioses inmóviles, los dioses inertes, los dioses con minúsculas, versus el Dios que está en su santo templo, es decir, un Dios activo, vivo y dinámico. Porque alguien podría decir, ya, la frase, Dios está en su santo templo, pero Dios está sentado, no hace nada. Pero no es así.
la Biblia menciona, o implícitamente en su significado, está mencionando que Dios, al estar en el templo, esa frase idiomática, cuando dice Jehová está en su templo, es porque Jehová está haciendo algo. Y pronto vamos a descubrir qué es lo que Dios hace en el templo. Lo mismo, por ejemplo, el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 7, dice que mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. Interesante, porque ahora el libro de Jonás nos está diciendo que en ese lugar, en el templo, no solamente Dios está ministrando, sino que también tú y yo tenemos parte en este templo. Jonás estaba allí orando y dice que su oración llegó hasta el templo de Dios. Es decir, hay un vínculo también con los seres humanos. Si bien Cristo fue al cielo, al santuario, al trono, a ejercer una función especial en favor nuestro, pero también nosotros no somos actores pasivos del santuario celestial. También tenemos una obra que hacer, decisiones que tomar y que pronto en los capítulos siguientes vamos a descubrir. Y bueno, el libro de Salmos 102, verso 19, dice que Dios observa desde su habitación celeste. Nuevamente, acción divina. No hay pasividad. Desde el trono, desde el cielo, desde la habitación celeste de Dios, como dice el salmista, hay un Dios actuando, mirando, observando, interactuando con los seres humanos. El capítulo 8 y 9 de Hebreos, si tú te gustaría investigarlo en la palabra de Dios, nos muestra allí cómo Dios tiene un santuario celestial especial para que Cristo Jesús ministre allí. Y bueno, el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, verso 19, dice el profeta Juan que el templo de Dios fue abierto en los cielos. El libro también de Apocalipsis, capítulo 14, verso 15 y 17, dice, y otro ángel salió del templo. Entonces aquí está hablando de que los ángeles, que son aquellos que ministran o aquellos ejecutores de la voluntad de Dios, salen del templo. Estos son mensajes divinos de amonestación a la tierra procedentes del santuario celestial. Es decir, los mensajes que Dios quiere que escuchemos hoy en el tiempo final, en el contexto de Apocalipsis, son mensajes que salen del santuario celestial, gracias a la obra de Cristo. Y el capítulo 15, versículos 5, 6 y el versículo 8 dice que son los planes divinos ejecutándose en la tierra procedente del santuario celestial. Queridos amigos, ¿dónde fue Cristo después de su ascensión, de su resurrección? Fue al santuario celestial. Muy pronto vamos a profundizar acerca del ministerio de Cristo y vamos a descubrir una maravillosa escena que desde la ascensión hasta la segunda venida, muy pronto en ocurrir, Cristo está intercediendo para que tu vida pueda ser bendecida. Y no solamente por eso, sino que también Cristo está intercediendo para que tú y yo seamos también actores de este ministerio de Cristo, al tomar las mejores decisiones, al escuchar aquellos mensajes que proceden del santuario celestial, del lugar de la habitación de nuestro Dios. Dios te invita en esta hora para que confiemos en Él, porque hoy ya sabemos dónde está. Y muy pronto conoceremos qué es lo que está haciendo por nuestro favor. No te pierdas los próximos capítulos de Tiempo de Paz. Oremos a Dios. Querido Padre, buen Dios, muchas gracias porque Cristo Jesús está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros para que hoy podamos tomar las mejores decisiones de salvación. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Apocalipsis, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia. Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza.
La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo.